Dios les bendiga. Vamos a continuar con las enseñanzas que hemos estado transmitiendo hoy a través de esta transmisión de la página de Iglesia Gloria Postrera. Bueno, vamos a compartir una palabra de parte de Dios que creemos que Dios nos va a bendecir a todos. Y quiero, antes de iniciar, hacer una oración. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Bendícenos esta tarde, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, pueda entrar hasta nuestra mente, Señor, todo nuestro ser. Cada persona que escuche esta transmisión, Señor, pueda ser muy edificado, Señor, pueda ser bendecido, Padre, a través de ella, Señor, y que en todas estas cosas, Señor, que hoy tú nos enseñes, Padre, se amplíe nuestro entendimiento, crezca, Señor, la visión, el propósito en nuestra vida, Señor, que nadie nos quedemos igual, Señor, sino que todos podamos comprender, Señor, las verdades que están en esta preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo te ruego que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser muy bendecidos, Padre, muy edificados en tu palabra, Señor. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón. Háblanos, Padre, Señor, a cada uno de los que escucharemos este mensaje. Define nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, y que tu nombre se glorifique, Padre, que sea exaltado el nombre de Cristo, Señor, a través de esta palabra que Jesús se ha dado a conocer, que corazones que estén en tibieza, Señor, en doble ánimo, podamos ser determinados, Señor, y podamos entrar, bendito Dios, con una convicción, Señor, de buscarte, de servirte, Señor, de seguirte a ti, bendito Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, Gloria Postrera, Señor, que estamos transmitiendo esta palabra, Señor, para tu pueblo, bendito Dios, y cada vida, Señor, que ha de escuchar este mensaje, sea tu nombre glorificado, Señor, y sea tu palabra llegando a cada corazón, Señor, de aquellos que nos escuchan, Señor. En el nombre de Cristo, declaro los cielos abiertos, declaro tu presencia, llenando toda nuestra vida, nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, que los que estén ahí en sus casas escuchando, Señor, tú nos derramas una preciosa bendición, una impartición, Señor, y que nuestro corazón se define, Padre, en ti, Señor. En el nombre de Jesús te necesitamos, Padre. Háblanos esta tarde, Señor. Habla a cada vida que ha de escuchar este mensaje, Señor. Que llegue al corazón de cada uno de ellos, Padre. Que sea tu nombre glorificado en todas estas cosas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias y te damos el honor a ti, Señor. Declaramos que así tu palabra llega a lo más profundo de nuestro ser y produce ese fruto, Señor, y esos cambios que tú deseas, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, Señor, el honor para gloria de Jesús. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a ver algo que está aquí en su palabra. Juan capítulo 5 y versículo 1. Bueno, lo voy a leer, dice así. Juan 5:1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agitan las aguas. Entre tanto,
que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta aquí. Bueno, nos dice pues que estaba en un estanque llamado Betesda. Todo tiene una referencia y un significado. Bueno, Betesda dice que está cerca de la puerta de las ovejas. Si nosotros vamos a entender el simbolismo que tiene toda esta palabra y para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, Betesda en la Biblia, o Betesda, su significado es casa de misericordia, ¿sí? La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, debe ser una casa de misericordia, ¿sí? ¿Qué es eso? Un lugar donde toda vida, cualquiera que sea su condición, pueda encontrar restauración, ¿sí? La iglesia no es un club social o un centro religioso. La iglesia es un centro de restauración. Entonces, toda persona que se acerque a Dios en la iglesia debe encontrar una total restauración de su vida. Por eso la iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros debemos de ser, no entretener personas o no solamente tener gente en la iglesia o tener vidas sentadas en nuestras sillas. Las personas que se acerquen a Dios en la iglesia tienen que ser restauradas y salir de su condición. Para eso Dios le ha dado a la iglesia del Señor Jesús todo recurso que está en su palabra, y que todo ese recurso se encuentra o se adquiere conforme nosotros oramos como pastores, como líderes, y entregamos nuestra vida, ¿sí? Si no hay un esfuerzo o un compromiso para Dios en el ministerio, ¿sí? Nosotros no vamos a poder transmitirle esa restauración a las almas. Entonces la iglesia, por eso es un Betesda, una casa de misericordia. Es como nos habla la Biblia acerca de la cueva de Adulam, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo. Todos los que entraron ahí donde estaba David entraron destruidos, amargados, ¿sí? Endeudados, o sea, en ruinas, pero ellos salieron de ahí muy fuertes, como los valientes de David. ¿Por qué? Porque ese lugar era un refugio donde estaba el rey. Eso debe ser la iglesia, un centro de restauración, ¿sí? Para eso pues implica muchas cosas. La iglesia debe tener todo recurso para poder restaurar vidas, y obviamente las vidas que estén dentro de la iglesia deben tener mucha disposición, mucha obediencia y mucho compromiso para que puedan ser restaurados. Y eso es lo que nos explica esta escritura, y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces dice que estaba un estanque cerca de la puerta de las ovejas. Bueno, eso ya nos dice algo, porque en ese momento toda persona que estaba ahí, en base a la enseñanza que vamos a ver, eran ovejas, ¿sí? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay estaturas en Dios, ¿sí? Unos son ovejitas o son almas nuevas. En cuanto a actitud y necesidad de Dios, todos debemos ser ovejas, ¿sí? Tenemos que tener mucha dependencia de Dios. Eso es la oveja. La oveja es una persona que depende demasiado, ¿sí? Del pastor. Bueno, es un ser, un animal que tiene una dependencia total de su pastor. Espiritualmente, por eso nosotros somos ovejas, dice un salmo, que somos ovejas de su prado. Entonces, todo hijo de Dios tiene que tener una absoluta dependencia de Dios, como dice el Señor Jesús en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, todo el que tiene una actitud de oveja siempre va a seguir al Señor, y siempre va a tener una mentalidad y un corazón extremadamente necesitado. Entonces, en ese sentido, todos debemos ser ovejas, ¿sí? Pero en un sentido de estatura o de crecimiento, ser ovejas, ¿sí? Entonces, tenemos que ir creciendo a más. Entonces, la ovejita, pues, es la persona nueva. La Biblia habla de 3 tipos de personas, y no recuerdo, son parábolas como las menciona el Señor, pero habla de la oveja perdida, habla de la dracma perdida y habla del hijo pródigo. Esas son estaturas, ¿sí? A la oveja perdida es una persona nueva en el Evangelio, que está aprendiendo, que no sabe muchas cosas, y esa ovejita, por su ignorancia de Dios, por su falta de conocimiento, por el tiempo que tiene, que es poco,
pues se puede extraviar, ¿sí? Porque no entiende muchas cosas. Y a ese tipo de vidas que en su inmadurez cometen errores, pues se les tiene que buscar y se les tiene que atender con mucha paciencia, aparte del pastor, ¿sí? Hay otros que están dentro de la casa, que ya no se salen de la casa, que están dentro, ¿sí? Que es otra estatura espiritual, pero que dentro de la casa pues están perdidos, ¿sí? No saben para qué, es como el dracma, ¿sí? No saben para qué Dios los llamó, no saben si solamente estar sentados o servir a Dios, sí, están ahí dentro, pero no encuentran su identidad. Esa es otra, ya es otra etapa, ¿sí? Ya no se salen del redil, pero dentro del redil, ¿sí? Hay cierta confusión. Entonces para eso dice la Biblia que la mujer de esa casa empezó a barrer, ¿sí? Y puso una lámpara. Todo eso es palabra, ¿sí? Es la enseñanza que nosotros recibimos de parte de Dios en la iglesia, pues nos va a definir para encontrar nuestra identidad en Dios, ¿sí? Esa es otra estatura. Y otra estatura ya más arriba, ya son los hijos, ¿sí? Ya vienen a ser personas que han alcanzado madurez, que son vidas que poseen una herencia espiritual de parte de sus pastores, sus autoridades, ¿sí? Ellos tienen una bendición que se les heredó, ¿sí? Entonces ya no nada más son ovejitas nuevas que están empezando, ya son hijos que trabajan en esa casa y que tienen la bendición del Padre, ¿sí? Entonces a esos no lo buscó el papá, ¿sí? El padre esperó a que él regresara, muy diferente a la ovejita perdida. Entonces, cuando hablamos pues de ovejas, estamos hablando de niños espirituales, ¿sí? Por el tiempo y por la falta de conocimiento. El problema es, como el hijo pródigo, cuando ya se tiene conocimiento, cuando ya se tiene entendimiento y cuando ya se tienen años, ¿sí? Y se cometen los errores que comete una oveja, irse al mundo, ¿sí? Ahí ya no se actúa igual. Si el Señor ya no actuó igual, el padre de familia o el padre del hijo pródigo ya no lo fue a buscar. Más bien el padre esperó, muy seguramente orando, a que ese hijo recapacitara o entendiera, ¿sí? Pero la oveja no, porque la oveja no iba a entender, tenía que ir por él. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos pues de ovejas, son vidas que están aprendiendo, ¿sí? Entonces en este estanque, cerca de la puerta de las ovejas, había puros nuevos, pura gente que está aprendiendo. Pero el problema es que ahí había uno que no está tan nuevo, ¿sí? Que ya habla de más de 30 años, ¿sí? En esa condición. Bueno, los que estaban ahí, dice que eran enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ¿sí? Toda persona que viene al mundo, en esa condición llegamos a la iglesia. Si llegamos enfermos, no nada más en una enfermedad física, sino una enfermedad emocional, con amargura, con odios, con resentimientos, con depresiones, con complejos de inferioridad, con frustraciones, con muchos traumas, con muchos odios, ¿sí? Con mucha amargura. Todo eso es una enfermedad del alma. Entonces, toda persona que se acerca al Señor, que viene al mundo, como una ovejita, ¿sí? Pues llegamos en esa condición, enfermos, destruidos, pero salvos por el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esa es una oveja. Venimos ciegos a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que no hay mucho entendimiento y que no hay mucha visión en cuanto a las cosas de Dios, no hay muchas aspiraciones, pero en la iglesia se nos va quitando esa ceguera, ¿sí? Cojos, personas con muy malos hábitos, que esa cojera no les deja caminar por el camino de Dios, ¿sí? Esos hábitos incorrectos que, como dice Colosenses, me parece, que nos van sacando el camino, ¿sí? Malos hábitos que en vez de alinearnos a Dios, nos van sacando poco a poco, ¿sí? Eso está en Hebreos. Y paralíticos. ¿Cómo es un paralítico? Pues es alguien que ya no tiene avance en las cosas de Dios. O sea, una persona que se estancó, o una persona que no camina, ¿sí? Todos esos es la condición de vidas que se acercan a Dios o que apenas se están acercando. Así llegamos todos a la iglesia. Pero la intención de Dios es que de un Bethesda o una casa de misericordia salgamos de esa condición,
¿sí? Esa es la realidad y esa es la voluntad de Dios en la iglesia, ¿sí? Dios quiere que la iglesia sea un instrumento donde toda persona que llegue en esa condición salga de ahí y que no se encuentre peor, ¿sí? Por eso les decía, pues implican varias cosas. Una es los recursos espirituales de la iglesia, ¿sí? Que los tenga, y la disposición de la oveja, ¿sí? Porque hay ovejas que no quieren salir de su condición, hay ovejas que les gusta estar en una condición destruida, les gusta estar esclavos al pecado, son cosas que eso uno no entiende, ¿sí? Pero hay gente que le gusta ser empobrecido espiritualmente, tiene que estar saturado de mucha riqueza espiritual para que toda persona que se acerque a Dios encuentre su restauración. Jesús tenía pues toda la riqueza espiritual, ¿verdad? Sí, toda persona que llegaba con el Señor encontraba una restauración, los que llegaban con fe, ¿sí? Tanto judíos como gentiles, endemoniados, atados, gadarenos, gente esclavizada, en ruinas. De hecho, entre los mismos discípulos no todos se llevaban por las costumbres que tenían o de dónde habían salido. Había ahí los apóstoles, unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, y a eso nadie los quería porque los tenía como traidores a la nación. Entonces todos ellos tenían luchas personales probablemente, pero el Señor los tuvo que unir, ¿sí? Y de ellos se levantaron las columnas, ¿sí? De la iglesia primitiva que hasta nuestras fechas nos bendicen, ¿sí? Pablo, que tuvo que entrar a los gentiles, todo eso tuvieron que aprender, ¿sí? Pero fue gente que Dios les fue restaurando el alma, les fue sanando, que les quitó la ceguera, todo lo que hice aquí. Gente que no se detuvo, sino que fue avanzando. Entonces, toda esa bendición que ellos tuvieron sirvió hasta nuestro tiempo. Nos hemos sido enriquecidos. Entonces, la condición de todas esas personas que se acercaron al Señor con fe encontraron restauración, ¿sí? Personas como los apóstoles, pescadores, pobres algunos, otros con dinero, pero con muy malas intenciones o actitudes, salieron restaurados, ¿sí? Y la Biblia nos testifica del grande apostolado que ellos tuvieron, que ha alcanzado naciones por medio de la Biblia o las cartas que ellos escribieron. Entonces era gente común, y la Biblia dice en Mateo 5, cuando el Señor los sacó o los rescató, dice que eran personas que estaban asentadas en tinieblas y en sombras de muerte. Entonces, la actitud, qué corazón, qué mentalidad, en qué condición estaban los apóstoles. Si venían de lugares en sombras y en tinieblas, entonces imagínense cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus actitudes, cuáles eran sus intenciones, cuál era su conducta. Y hasta nuestro tiempo, sus ministerios o sus escritos nos bendicen, porque Dios los transformó. Eso es tener recursos, ¿sí? El problema es cuando nos llega gente en ruinas a la iglesia y no los podemos sacar de su condición, donde solamente les damos, como decimos acá, ¿verdad?, mejoralitos o cosas que nada más les da un alivio o los emociona, pero no los cura, no los restaura. Eso no es la iglesia. Sí, la iglesia es un centro de restauración que debe tener todo recurso de Dios para que las personas salgan de su condición. Todo el que cree, porque a Jesús lo siguieron miles, lo siguieron multitudes, pero de entre toda esa multitud nos habla de 12, que fueron los más allegados, nos habla de 70, nos habla de 11, porque entre esos 12 uno lo traicionó. Si dentro de esos 11, 3 lo siguieron muy íntimamente, y los 3, uno lo siguió hasta la cruz. Entonces, pero el problema es que había una multitud, pero no todos le creían, no todos atendían a lo que él les decía. Ese es el problema, que a veces se puede tener el recurso, pero no se atiende a lo que las demandas que hay dentro de esa iglesia, ¿sí? O dentro de ese ministerio, o no se tiene el recurso y hay buenas intenciones de parte de la oveja para salir de su condición, pero no hay el recurso,
Sí, lo ideal es que ese pastor o esos ministerios se comprometan demasiado con Dios, busquen la ayuda para poder darle a las almas recursos que puedan sacarlos de su condición. Si no hay una actitud de yo necesito ayuda, pues las personas van a padecer mucho. En Mateo 9 habla acerca de dos tipos de iglesia. Y nos menciona las sinagogas, que eran los centros religiosos, ¿sí? Y nos menciona a la gente que seguía al Señor, o los discípulos. Entonces dice Mateo 9 que Jesús recorrió toda la sinagoga de los religiosos, todas. Y entonces dice ahí que cuando Él las recorrió, vio a una multitud como ovejas destruidas sin pastor, ¿sí? Eso es lo que produce las iglesias religiosas, que solo tienen letra pero no tienen vida, ¿sí? Iglesias que tienen a lo mejor apariencia, ¿sí? Pero no tienen Dios ahí, ¿sí? Y por no estar Jesús ahí, a través de la palabra de Dios, no restauran almas. Entonces, que enfocan la mirada de las personas en las cosas materiales y no en la palabra de Dios, ¿sí? Que tuercen el evangelio y provocan que en las personas haya malas motivaciones, ¿sí? Y producen almas destruidas, ovejas destruidas sin pastor. Esa es la condición de almas que no pueden ser restauradas por iglesias que sean religiosas y que desprecian a Jesús, ¿sí? Y viene la contraparte. Entonces ya nos habla acerca de Jesús. Y entonces dice la Biblia, ya en el capítulo 10, que Jesús se puso a rogar y que Él rápido en la mañana toma a 12 y los llama y los envía. Y entonces dice ahí que ahí envió a los 12 primeros, que se les llamó apóstoles. Entonces, ¿qué produce la iglesia religiosa o la sinagoga? Produce ovejas destruidas, arruinadas, maltratadas, como ovejas sin pastor, ¿sí? Que se congregan, que tienen líderes religiosos, pero que no las sacan de su condición. ¿Pero qué produce la iglesia donde está Jesús? Produce obreros, ¿sí? Produce vidas que van a transformar su sociedad. Eso es una iglesia de restauración. Entonces eso es lo que hizo Jesús. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces las ovejitas llegan así, en ruinas, destruidos, ¿sí? Con la necesidad de salir de su condición. ¿Qué le vamos a dar nosotros, la iglesia? Le vamos a decir nada más que esto es un proceso, que le eche ganas, que un día va a salir de ahí, y esa persona, por más que quiera, no puede, ¿sí? Tiene que buscar ayudas de este mundo, como la psicología, como la medicina, como a veces hasta caer hasta en brujería probablemente, para poder salir de su condición, o volverse al mundo porque en la iglesia no encontraron su restauración. Entonces esto es terrible, ¿sí? Por eso el pastorado tenemos una responsabilidad inmensa, ¿sí? No podemos entretener personas. El día viernes que se transmitió el seminario, ya nosotros nos quedamos a orar, y alguien en la oración de la iglesia decía: gracias porque esta situación, hablando de la pandemia, no nos tomó de sorpresa, decían en la oración, sino que se nos ha enseñado se nos enseñó para estar preparados ante estas circunstancias. Eso es tener recursos, ¿sí? Qué triste es que cuando vengan estas circunstancias, ¿sí?, la gente o los hijos de Dios o las ovejas, los miembros de la iglesia, no estemos preparados porque no estamos enseñados, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Nos va a gobernar el miedo, nos va a gobernar el terror, nos va a gobernar el caos, y vamos a caer en lo mismo que está cayendo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay palabra, no hay recurso de Dios para poder enfrentar una situación tan difícil como está pasando en el mundo. Por eso no se deben entretener vidas, ¿sí? Por eso no hemos de medir el éxito del ministerio, porque hay mucha gente. Se tiene que medir en que toda esa gente está siendo restaurada, ¿sí? Si yo veo que vidas se restauran, que llegaron, como dice aquí, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, o traumados, frustrados, amargados, orgullosos, con pensamientos de suicidio, ¿sí?, sin deseos de vivir, sin aspiraciones a seguir viviendo, destruidos matrimonios,
que llegan a esa condición atados por el vicio, destruidos totalmente, pero con deseos de salir. Si yo voy a ver que crecí, porque esas personas están siendo transformadas. Por eso Pablo decía, ustedes son el sello de mi apostolado, les decía, ustedes son mi gloria, son mi corona, hablándole a sus discípulos o a sus hijos espirituales, porque eso garantiza que yo soy un siervo de Dios. No garantiza mis viajes, no lo garantiza mis títulos, lo garantiza las almas que se restauran a través de mi ministerio. Eso es garantía de que yo soy un siervo de Dios, ¿sí? Pero si las vidas más que restaurarse empeoran, pues algo está muy mal. Eso es una iglesia religiosa, ¿sí? Que entretiene personas, que las llena de conocimiento, pero no las transforma. Las personas empeoran en actitudes, ¿sí? Empeoran en una mentalidad. Entonces, este lugar no era ese tipo de iglesia, era un Bethesda, una casa de misericordia, un lugar de restauración. Y lo vemos por lo que dice en el versículo 3. Bueno, entonces eso en el 2, al final dice, bueno, lo leo todo. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, bueno, ya explicamos eso, un estanque llamado en hebreo Bethesda, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, la Biblia nos habla acerca de 5 ministerios, ¿sí? Que vienen a ser recursos de Dios para bendición del pueblo. No es que sean más que otros, ¿sí? Son recursos de Dios, ¿sí? Efesios 4 los menciona, que Jesús constituyó primeramente apóstoles, ¿sí? Los 5 pórticos, los 5 puertas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces dice ahí que estos los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que ya no seamos más niños fluctuantes, o que ya dejemos de ser ovejitas, ¿sí? Y que alcancemos la estatura de un varón perfecto, dice ahí, para que no seamos llevados por doquiera viento de doctrina, sino que seamos afirmados para la obra del ministerio. Eso dice Efesios 4. Entonces, esos 5 pórticos o esos 5 ministerios siempre van a existir hasta que el Señor venga. Si no se terminaron cuando la iglesia primitiva se acabó, si no se terminaron cuando Juan el Bautista lo menciona como el último de los profetas, ¿sí? Porque no fue el último, ¿sí? Fue el último en cuanto a la ley y los profetas, y de ahí empezó una nueva etapa, que era la etapa de la gracia. Pero en el Nuevo Testamento habla de profetas como Agabo, como Silas, ¿sí? Entonces todos ellos existieron. Apocalipsis menciona que eran más profetas, pero bueno, ni el apóstol es más que el pastor, ni el profeta es más que el evangelista o el maestro. Todos son diferentes funciones, y como diferente función nos sirven para la edificación de la iglesia de una manera distinta, pero el fin de los 5 es la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es necesario la administración y la enseñanza de apóstoles, es necesario la administración y la enseñanza de profetas, es necesario la enseñanza, la administración de evangelistas, ¿sí? De maestros, de pastores. Entonces, esos 5 son recursos. ¿Con qué fin? Que salgamos de nuestra condición y seamos a la estatura de Cristo, o a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que este Bethesda tenía todo recurso para sacar de su condición a quien llegara a ese lugar, ¿sí? Por eso menciona 5 pórticos, o sea, era una iglesia madura. Bueno, cuando hablemos, yo creo que el próximo viernes que demos el seminario, de esto vamos a hablar, ¿sí? La iglesia en guerra espiritual. Bueno, entonces el punto pues es 5 ministerios, recursos de Dios, ¿sí? Los ministerios son recursos para nosotros. Yo me tengo que acercar a apóstoles de Dios, obviamente, para que su enseñanza y su ministración me edifique a mí. Yo me tengo que acercar a los profetas que son de Dios. Yo tengo que buscar a mis pastores, ¿sí? Para que me ministren, para que me edifiquen con su palabra o el mensaje que Dios les da, y yo pueda salir de mi condición. Por eso, en ese sentido, nos necesitamos todos, ¿sí? Dios así estableció las cosas. Yo no puedo aislarme y decir yo solo, ¿sí? A mí Dios me habla, yo no necesito a los demás.
No es cierto. Nos necesitamos todos. Sí, necesitamos la enseñanza de esos 5 ministerios. Sí, y lo ideal será, sí, que en la iglesia crezcan los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que venga el enfermo, el ciego, el cojo, el paralítico y sea sanado. ¿Sí? Entonces, tengan los recursos de Dios para sacarnos de la condición en la que llegamos a la iglesia. Entonces, Bethesda, un lugar de mucha restauración y con muchos recursos de Dios. Ese es el punto que nosotros vamos a ver. Bueno, dice pues que en esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar un poco más. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sí? Entonces, en la iglesia hay ángeles. ¿Sí? La palabra ángel significa mensajero. Nosotros en nuestras iglesias tenemos mensajeros. No sé, bueno, los que están viendo, traer a nuestra memoria Apocalipsis, cuando les habla a las 7 iglesias, y a cada iglesia le dice Dios a Juan: escribe al ángel de la iglesia fulana y tal, escribe al ángel de tal iglesia. Bueno, ese ángel no era en sí un ángel sobre un espíritu, como dice la Biblia, ¿no? Espíritus ministradores. No, se refiere al mensajero que Dios había puesto en esa iglesia. ¿Quién es ese mensajero? Esos son los pastores. ¿Sí? Entonces, un ángel viene a ser un mensajero, o un pastor viene a ser un mensajero de Dios, ¿sí? Que Dios pone en la iglesia para que nos transmita un mensaje. Entonces, en esta Bethesda había un pastor, en el contexto que estamos hablando, ¿sí? Un ángel que movía las aguas de tiempo en tiempo, ¿sí? Y cuando movía las aguas, todo el que las tocaba sanaba. El primero que las tocaba. Bueno, así en la iglesia hay mensajeros de Dios que vienen a ser nuestros pastores, los que nos ministran, los que nos enseñan, los que nos predican, tanto pastores como nuestros líderes, ¿sí? Ellos son mensajeros o ángeles, ¿sí? Que mueven las aguas. Las aguas es la palabra de Dios, es el agua que nos lava, que nos limpia, como dijo Jesús. Ustedes están limpios, hablándole a los discípulos, por mi palabra o por la palabra que les he hablado. Entonces, ¿qué es lo que hace un ángel? Agita las aguas. Por ejemplo, en este momento se están agitando aguas por el mensaje, ¿sí? O esta palabra son aguas que, si yo las creo, yo las estoy tomando. ¿Qué va a pasar si yo las tomo? Lo que dice ahí, cualquiera que las tocaba era sano. Todo esto tiene una referencia con el libro de Ezequiel. Ezequiel entra al templo en visión y él empieza a ver un nuevo templo. Y es muy impresionante la visión. Pero él ve entre muchas cosas el santuario y dice que de una puerta o del trono, ¿sí? O del templo, brotaban aguas, dice, y que se partían en ríos, y que esas aguas llenaban el plantío que había ahí, los árboles que estaban a las orillas de ese río, y esas aguas los nutrían y les daban vida. Y entonces dice ahí que todo lo que tocaba las aguas era sanado. O sea, estaba en el santuario, salían del santuario y todo lo que tocaban esas aguas las sanaban. Eso es lo mismo. Entonces, en la iglesia o en el santuario hay aguas, que es la palabra de Dios, el mensaje. Entonces, ese mensaje brota desde el púlpito, vamos, o desde el trono de Dios, y sale desde aquí. Y aquel que la cree, cuando es de Dios obviamente, por creerla y tomarla, su vida sufre un cambio, ¿sí? O empieza a tener una restauración. Eso es lo que hace la Biblia, o es lo que hace el mensaje, las aguas de Dios, el río de Dios. Sí, lo que provoca es que todo aquel que lo cree y lo recibe, empieza a ser sanado y empieza a ser restaurado, ¿sí? Por eso es necesario mucha disposición, ¿sí? Mucha, porque el ángel va a mover las aguas, o sea, va a soltar el mensaje. El que lo cree lo va a tomar, ¿sí? El que no lo cree lo va a dejar pasar,
¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero el que crea el mensaje y lo recibe, entonces esa persona va a ser sanada. Llegamos amargados, llegamos frustrados, llegamos odiando, con pensamientos de suicidio, pero el mensaje nos empieza a limpiar, si lo creen. Yo lo empiezo a agarrar y decir, bueno, eso me están enseñando, yo lo voy a hacer, porque eso es creer. Creer no es nada más oír, ¿sí? Creer es hacerlo. Y lo dice Hebreos 4, me parece, que de nada le sirvió al pueblo tener la ley. O sea, ellos sabían, dice ahí, por no ir acompañada de fe. ¿Por qué no iba acompañada de fe? Porque no hacían lo que oían. Entonces no es nada más oír, estar sentado y estar oyendo y oyendo y oyendo. Si yo no lo hago, entonces yo no lo estoy creyendo. Cuando yo creo el mensaje, mi vida, yo empiezo a caminar en ese mensaje. Sí, es una lucha. Nadie puede decir que es algo tan simple, tan fácil. Sí, es una batalla, es una lucha que se da. Pero cuando yo entiendo y aplico en fe, me agarro los 5 pórticos o tomo los recursos de Dios, se empieza a ser más fácil. Todo el problema es que falta compromiso. ¿Sí? No nos gusta el compromiso. Es más fácil estar sentado solo oyendo, ¿sí? Pero es más difícil oír y aplicarlo. El problema es que el que nada más oye sin aplicar empeora. Y ahorita se los voy a mostrar aquí, ¿sí? Pero el que oye y lo aplica siempre va de gloria en gloria. Y aquí dice que van siendo sanados. Entonces yo debo de oír el mensaje, ¿sí? Lo debo recibir. Y recibirlo es que yo lo empiezo a aplicar, ¿sí? Créanme que nos complicamos la vida mucho. Pero nos la complicamos porque no nos gusta comprometernos. Nos complicamos la vida porque nos gustan las fórmulas, como nos las ofrece el mundo. ¿Sí? El mundo nos ofrece fórmulas. Y las fórmulas son, tú nada más haces esto y con eso, ¿sí? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, nada más sé fiel en esto. ¿Sí? Hablando a veces hasta de edad, ¿sí? Una fórmula. Pero ¿por qué no se nos dice, tú tienes que comprometerte? Se tiene que dar tu compromiso en la obediencia. Tienes que atender al consejo que se te da. Yo no te veo en la iglesia, te veo de vez en cuando. Entonces a mí me estás diciendo que no tienes un compromiso con nosotros ni con Dios, ¿sí? Y eso va a hacer que tú te estanques y permanezcas enfermo y hasta empeores, hablando espiritualmente. Entonces no, ese es a veces el problema, pero no debemos ser así. Tenemos que, aquellos que Dios les ha hablado y les ha hecho entender esto como pastores, tú tienes que hablar la verdad, tú tienes que defender el evangelio, ¿sí? No importa que te quedes con 2 o con 3, sí hay gente así, sí hay un remanente de ministros que sí defienden a Dios, que les duele ver que la gente no les cree, pero que a pesar de eso no cambien el mensaje. No estoy hablando de gente que ofende, ¿sí? Hipócritas o generación de víboras. No, son personas que saben usar la palabra de Dios o saben aplicarla, ¿sí? No personas que ofenden, que lastiman, no le hacen que se vaya. No, mi motivación para hablar debe ser la restauración, no el destruir o restregar el pecado en la cara de la gente, ¿sí? Porque esa no es la intención de Jesús. Sí, el Señor trae buenas nuevas. Las buenas nuevas es, tú estás perdido, estás destruido, pero la buena noticia es que si te arrepientes puedes salir de ahí, ¿sí? Entonces yo no puedo dar un mensaje solo restregar el error, ¿sí? O reprochar los pecados, pero no ofrecer la salida. Eso no es el evangelio. Entonces, cuando hay ministerios que están confrontando, pero mostrando la salida a través de esa misma confrontación, no siempre crecen, ¿sí? Porque a la gente no le gusta compromiso, nos gustan las fórmulas, ¿sí? Nos gustan métodos que nos aligeren las cosas o que nos den lo que queremos sin comprometernos. Entonces eso no está bien, ¿sí? Pero hay un remanente de ministros que no dejan de cambiar el mensaje, aunque se queden con 5 o 6 personas, siguen hablando igual, ¿sí? Y esa gente Dios la está levantando. Entonces, si alguien me está oyendo y es de esos, no cambia el mensaje, sigue hablando igual, ¿sí? Siempre su motivación sea restaurar vidas, no destruirlas, ¿sí? Ni tampoco que se extravíen en el mundo.
Entonces, cuando yo vengo o venimos y movemos las aguas a través del mensaje, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, todo el que la cree lo va a tomar, ¿sí? Y entonces la Biblia dice en un salmo, Dios envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Entonces eso, yo debo de tener la plena convicción de que la Biblia tiene el poder para sacarme de mi condición, para sanarme y sacarme de la ruina. Eso es una realidad que solamente lo experimenta el que lo cree. El que no crea su palabra, y ya les dije que es creer. Si creer es algo demostrativo, es aplicar lo que se me está hablando. Si yo no hago lo que se me está diciendo, yo no lo creo. ¿Sí? Aunque lo repita y lo declare, si yo no aplico en obediencia lo que se me da, entonces yo no creí. ¿Sí? Solamente lo oí y esto aprendió mucho, pero no lo estoy creyendo. Entonces no, de nada les sirvió creer, les dice, oír, perdón, en el libro de Hebreos. Esa gente tenía la ley, pero de nada les sirvió tener la ley por no ir acompañada de fe. ¿Sí? Y dice ahí que por eso no entraron al reposo. Entonces, no heredaron, no salieron de su condición. Esto es terrible, ¿sí? Por eso no podemos entretener gente, tenemos que educarlas con la palabra. Bueno, entonces, aquí dice que llegó el ángel, ¿sí? De tiempo en tiempo, vamos a decirlo así, cada día reunión, ¿sí? Bajaba el ángel o el mensajero de Dios, el ministro, agitaba las aguas con la palabra, ¿sí? Las movía, el mensaje, la palabra de Dios corriendo. Todo el que la tomaba o el que la creía, ¿y cómo se ve que la creyó? La aplicaba. Esa persona era sanada. Así es de poderoso el evangelio. Es algo progresivo, pero el que la cree, inmediatamente hay un cambio de mentalidad, ¿sí? Algo cambia en su cabeza porque lo creyó. De ahí va a haber una lucha, porque el diablo va a pelear a que esa semilla que se sembró salga del corazón, pero de que pasa algo en su vida, en el momento que lo cree, pasa algo. Ya lo demás es permanecer en la fe, ¿sí? No, a mí se me dijo esto dice la Biblia, y yo me aferro a esto, y es una batalla, pero que poco a poco se aprende. Bueno, entonces, la creían, salían de su condición. ¿Por qué salían de su condición? Porque era un lugar, casa de misericordia, que buscaba la restauración y tenía los recursos para sacar a la gente de su condición destruida. Por eso oían, creían y salían de su condición. El problema es cuando no hay recursos de Dios, ¿sí? Oyen, creen, pero no salen, ¿sí? Entonces la idea es que el camino sea más rápido por el recurso espiritual que se tiene. Bueno, entonces dice pues, los que sí creían o los que tomaban las aguas salían de su condición, ¿sí? Y eso es importante, pues salían de su condición. Ahora, hay pues la contraparte, ¿sí? Porque ahí había gente que no creía. Y entonces nos dice en el versículo 5, no creía, pero se le dio una oportunidad. Dice en el versículo 5, en Juan 5:5, dice, ahí hay un hombre que hacía 38 años, fíjese bien, que estaba enfermo. Esto es terrible, porque ese hombre seguía en la puerta de las ovejas, después de 38 años, ¿sí? O sea, es un cristiano con muchos años en el evangelio, pero con una mentalidad de oveja, ¿sí? Entonces, esto es malo, porque no, lo que decía al principio, ¿no? Hay estaturas, ¿sí? Una oveja perdida, o la oveja dracma, gente que ya tiene una riqueza, ¿sí? Y que está dentro de la casa, ¿sí? Necesita crecer, obviamente. Hijos, hablando del hijo pródigo. Entonces, ovejas, gente con una riqueza espiritual o que ya tiene algo que dar, ¿sí? Y gente que ya hereda, o hijos, ¿sí? Estaturas espirituales. Pero este hombre con 38 años, donde en un buen lugar, en una casa de misericordia, con los recursos
para salir de su condición, no salía. En 38 años no salía de su condición. ¿Qué podemos entender nosotros? Pues no tocaba las aguas, ¿sí? Entonces hay gente así, con años en el Evangelio, y en vez de mejorar, empeoran. Entonces, ¿por qué? Bueno, pueden ser dos causas. Una, que está en un mal lugar, ¿sí? En un lugar donde no hay recurso espiritual, solo hay letra. En un lugar donde hay instalaciones, hay recurso material, pero no hay recurso espiritual. Eso es, a veces hay que salir corriendo, ¿sí? Porque si no me va a restaurar, va a empeorar mi vida y va a empeorar a los que vienen detrás de mí, ¿sí? Porque mis hijos van a crecer con esa misma enseñanza y esa misma línea. O sea, me van a formar más religiosos. No hay que correr. Ya no nada más pensar en que pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar solo? Se van a doler porque ya no me van a ver aquí. ¿Y tus hijos? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Se te van a ir al mundo porque no encuentran propósito en esa iglesia. Y ahí, ¿a quién le echamos la culpa? No, tú tienes que ser no egoísta y pensar no en que pobrecito de mí o pobrecito tantos años aquí. No, es que tengo una familia que va a crecer religiosa, que va a crecer estructurada, que va a crecer en ruinas. Yo tengo que salir de aquí, ¿sí? Hablando de cuando no hay recurso después de muchos años, ¿sí? Pero en este caso estaba en un buen lugar. Casa de misericordia, con 5 pórticos fluyendo, ¿sí? Con un ángel de Dios, con aguas de Dios, que el que las creía o las tomaba se sanaba. Ese hombre no debería de estar en esa condición. Entonces, pero fíjense nada más cuánto llevaba así. 38 años. Entonces, ¿qué significa eso? Pero dice 38 años que estaba enfermo. O sea que no estaba siendo restaurado. ¿Sí? ¿Qué nos enseña eso? Que después de tantos años en el Evangelio, en un buen lugar, seguía enfermo, seguía ciego, seguía cojo, ¿sí? Seguía paralítico, seguía amargado, seguía frustrado, seguía odiando, seguía en vicios, seguía en pecados, ¿sí? Seguía con condenación, con frustración, con orgullo, con amargura. O sea, por más que pasaba el tiempo, esa persona no salía de su condición. En este caso era una persona que no se comprometía con el mensaje, ¿sí? Que solamente oía, pero no la creía. Entonces, cuando alguien pasan los años, ¿sí? En el Evangelio y no avanza en su condición, o sea, no mejora, desgraciadamente no nos vamos a quedar en un punto medio, ¿sí? Siempre va a empeorar. No se va a quedar, bueno, pues ya está aquí, pues de todos modos, como quiera estoy en la iglesia, mis papás, mis hermanos, mis hijos, ellos se están congregando, yo aquí les sigo, de repente voy, de repente no voy, que al cabo ya no soy idólatra, que al cabo ya no soy adúltero, como quieran ya no me drogo y pues aquí me la voy llevando, ¿sí? ¿Saben qué va a pasar con esa gente después de tiempo? Va a empeorar y va a cometer pecados que ni en el mundo cometía, ¿sí? Porque así es esto, desgraciadamente. Entonces, una persona que teniendo los recursos no atendió a ellos, esa persona va a empeorar. Y eso nos lo dice en Primera de Tesalonicenses, me parece. Primera o segunda, pero está en Tesalonicenses. Y dice ahí que aquellos que resisten el amor de la verdad, o hablando de la palabra o las aguas, ¿sí? Que no las quieren tomar, que las resisten o que las contradicen, ¿sí? Dios envía un poder engañoso sobre ellos para que ahora empiecen a creer en la mentira. Pero esto no pasa en un día, son años donde Dios les está insistiendo: crea la verdad, el amor que tiene esta verdad, porque el Dios en su palabra, por muy dura que pueda ser, está inspirado por amor, ¿sí? O sea, la motiva el amor para sacarnos de nuestra condición, así esté muy duro. Pero siempre su intención es, o su motivación es: sal de tu condición. Me mueve la compasión, ¿sí? Pero entra la justicia. Entonces, por mucho que esté resistiendo, va a llegar un momento donde Dios va a decir: bueno, tú no quieres, ¿sí? Y Jesús, o el mensaje, que es Cristo, Él no es cualquier cosa, ¿sí? Estás resistiendo a una verdad que te ama, que te quiere transformar, que te quiere sacar de la condición, pero tú no quieres salir de ahí.
y después de 38 años no quieres salir de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora vas a creer la mentira y vas a quedar peor que como andabas en el mundo, ¿sí? Esto es muy peligroso porque quién sabe si salgamos de ahí. Puede que ahí nos quedemos, y ¿qué va a pasar? Hay un infierno, ¿sí? Y no, la intención de Dios no es que caigamos en eso. Ahora fíjense bien lo que pasa ya cuando se acerca el Señor. Dice, versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, vean nada más cómo estaba, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, ya he predicado estas cosas, pero a mí me asaltaba mucho pues es obvio que quería ser sano, ¿no? Por eso estaba ahí, ¿sí? Pero ¿por qué el Señor preguntaba eso? Bueno, porque vean cómo estaba el hombre, acostado, ¿sí? O sea, muévete. ¿Qué significa eso? Cree lo que hay ahí, agárralo, recíbelo, comprométete, métete a lo que se te está dando en ese Bethesda. Si no lo desaproveches, tómalo, todo lo más que puedas, muévete, no te quedes acostado, ¿sí? Si no puedes estar en un día, bueno, trata de estar en otro. Ahorita que no podemos estar físicamente, bueno, no te desconectes, métete ahí, ¿sí? Habla con tus pastores, estoy así, estoy así, ¿sí? ¿Cuándo lo puedo ver? O no sé, ¿verdad? Algo que demuestre que tú no te has desconectado, ¿sí? Pero qué triste es, un día esto va a pasar, ¿verdad? Y esto lo tengo que decir como 3 o 4 predicaciones. ¿Qué va a pasar el día que se termine esta epidemia? ¿Sí? ¿Nos vamos a acostumbrar a solo ver transmisiones o nos vamos a comprometer más? Una hermana de aquí de la iglesia me decía: esto nos va a enseñar a valorar lo que tenemos, ¿sí? Y eso es cierto, porque estamos tan acostumbrados a nuestras reuniones que a veces decimos: bueno, pues no, hoy no voy, pero voy el otro día, que al cabo hay otra reunión, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque no queremos salir de nuestra condición. Sí hay casos que no pueden moverse por salud, por distancia, a veces hasta por lo económico, ¿sí? Por trabajos, y se entiende. El problema es cuando, pudiendo moverse, se quedan acostados, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Bueno, yo digo aquí, ¿verdad?, que se te note, ¿sí? Levántate. ¿Por qué te quedas acostado? Bueno, el título dice que era un paralítico. No recuerdo aquí, ahorita lo leemos más abajo, que diga que estaba paralítico, solo dice que estaba enfermo. Sí, me parece que hay otro evangelio donde sí dice que era paralítico, pero al menos aquí dice que estaba enfermo. Pero suponiendo que era un paralítico, pues arrastras, o jálenme o algo, ¿no? Con tal de salir de nuestra condición. Pero batallamos para el compromiso, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que después de tantos años seguimos teniendo una mentalidad de ovejas. ¿Cuál es la mentalidad de ovejas? Ayúdenme, sáquenme, oren por mí, ministrenme, visítenme, atiéndanme, todo yo, ¿sí? Un niño. Pero esto se ve mal cuando ya pasaron 38 años, ¿sí? Cuando es un mes, cuando es un año, 2 años tal vez, ¿sí? Bueno, pues es un niño, hay que ayudarlo, hay que atenderlo, como lo hizo el buen pastor, ¿sí? Por la ovejita sí fue y dejó a las demás ahí, sí, seguras, resguardadas, pero dijo: no, por esta sí voy, porque este es un niño, ¿sí? ¿Por qué el papá el hijo pródigo no fue por él? Porque este ya no era un niño, este era una persona que ya sabía lo que estaba haciendo, y él decidió despilfarrar la bendición que había en su casa, ¿sí? Por eso ya no fue, pero muy seguramente siempre lo estuvo esperando en oración, ¿sí? Porque ese es un verdadero padre, nunca pierde la esperanza de que el hijo se restaure. Bueno, entonces pues, que se nos note el deseo de salir de nuestra condición, ¿sí? Que en lo más que podamos nos involucremos, ¿sí? Fíjense, había un hombre llamado Simón, era un brujo de muy alto calibre, toda una ciudad la tenía controlada, ¿sí? Ese era un verdadero brujo, que dice la Biblia que lo decía que era un mago, que estaba sobre Samaria, y dice que toda la gente de Samaria, ¿sí?, venían a él
y se quedaban impresionados porque pensaban que ese era el poder de Dios. Toda una ciudad estaba en sus manos. Entonces este no era un brujito, era un brujo de peso, ¿sí? En cuanto a lo espiritual, controlaba una ciudad. Un día él creyó. Llega Felipe, un diácono, y empieza a predicar y empieza a evangelizar. Y fue algo impresionante lo que pasó en esa ciudad a través de un diácono. No era un apóstol, era un servidor de la iglesia. Y llega, evangeliza y conquista a Samaria. Y entonces dice ahí, también creyó Simón, ¿sí? Y la raíz de esa palabra creyó es que tuvo la fe suficiente para ser salvo. Ese hombre fue salvo y lo demostró. Dice que en todo donde andaba Felipe, él andaba con él, ¿sí? Pues esa es hambre de salir de su condición. Y ahí va y que bautízame, que tienes que bautizarte, me bautizo. Nunca, no, es que todavía no sé, todavía me falta mucho, es que todavía hay, no puso excusas, es bautizarse, demostración de fe, ¿sí? Obediencia. Y él empieza y a todas las reuniones que hacía Felipe, siempre estaba ahí Simón. Entonces, eso es mucha fe. Llega un momento de su vida donde le sale lo que trae adentro, como toda alma nueva, y les dice, yo cuánto quieren porque a mí me da el poder, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro le dice, no, ¿sí? Tú piensas que puedes comprar el don de Dios, no, tú estás en una hiel de amargura y en prisiones estás, ¿sí? Y entonces fíjense la actitud de este hombre. Nunca dijo, ¿y tú quién eres para decirme esto? Sí, yo aquí todo el mundo me conoce. No, él dijo, por favor, ruéguenle a Dios que esto no me pase. Pues él se arrepintió, ¿sí? Esas son personas que estaban saliendo de su condición por la disposición que tienen, ¿sí? Entonces, qué feo es cuando hay buen recurso, ¿sí? Un buen diácono, Felipe, unos excelentes apóstoles, ¿sí? Pedro y Juan, me parece que fueron los que llegaron, o Jacobo. O sea, agárralos y aprovéchalos, ¿sí? Son recursos de Dios para salir de su condición. Y estoy seguro que oraban por él, lo sacaron de la hiel de amargura y de la prisión de oscuridad. ¿Cómo sería después de eso Simón? Pues si atado, tenía un compromiso tan fuerte con Dios, ¿sí? Imagínense libre. Entonces, eso es cuando hay disposición. En todo quieren estar porque saben que hay algo que los puede transformar. Pero ese hombre no. Él quería estar acostado, ¿sí? Oyendo buenos mensajes, viendo cómo llegaba alguien y de repente Dios lo transformaba, ¿sí? Y mira, el nuevo ya llegó y Dios lo está tocando y ya está andando con los pastores y que ahora andan evangelizando, que ahora andan de aquí para allá y él acostado, ¿sí? Entonces llegó un momento donde el Señor lo ve y le dice, pero fíjense bien, cuando supo que llevaba mucho tiempo ahí. O sea, si hubiera sido una persona nueva, pues no, ¿verdad? Hubiera sido a lo mejor otra actitud. Pero cuando el Señor dijo, no, este es un niñote que no quiere cambiar, ¿sí? Realmente quiere ser sano, le dice. Y el hombre le dice, pues obviamente que sí, ¿verdad? Pero no se te nota, ¿sí? Es lo que yo puedo entender. Entonces, versículo 7. Dice ahí. Dice, Señor, ya le responde el enfermo. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, si lo vemos en cuanto a la misericordia, pues pobrecito, ¿no? Pero si lo vemos en el contexto de lo que estamos hablando, esta es la actitud de una persona que no quiere crecer. Cuando ya pasan los años, muchos años en el Evangelio, y no queremos avanzar en un buen lugar, ¿sí? Siempre haciendo ese hincapié, porque hay malos lugares donde aunque quiera no va a crecer, ¿sí? O si va a crecer le va a costar muchos años crecer, pero aquí estamos hablando de un muy buen lugar. Entonces él estaba en un muy buen lugar, ¿sí? Y entonces él, después de muchos años, ¿sí? De no querer atender a las cosas, al recurso que había en ese lugar, ¿saben qué hacemos nosotros cuando ya pasan los años en el Evangelio y no salimos de nuestra condición? Empezamos a culpar a los demás. ¿Y qué hace este hombre? Pues yo sí quiero, ¿sí? Pero no hay quien me ayude. Oye, 38 años ahí, ¿sí? Tú ya deberías de ayudar para que otros se acerquen a Dios. Y tú ahora quieres que te ayuden, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la actitud de una persona con muchos años y conocimiento en el Evangelio, en un buen lugar, pero no atender al recurso para salir de su condición? Siempre va a culpar a los demás. Y se puede ir desde que era niño. ¿Sí? Es que cuando yo era niño, mi papá me trataba así, mi mamá me trataba así, pero sí, está bien, sí, cierto. Oye, pero tienes 38 años en la iglesia, tú ya no deberías de estar así. Yo escucho mucho de una persona que me dicen, siempre ha sido rebelde, con más de 20 años en el Evangelio, siempre rebelde desde que empezó en la iglesia, ¿sí? Y ahora aquí también es así, y siempre lo justifican, es que no creció con su papá, es que tuvo una vida muy difícil. Yo digo, sí es cierto, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Pero más de 20 años así, eso ya no está bien. Esa persona ya no debería estar en esa condición. O sea, ya no lo podemos justificar después de tantos años con lo que le pasó en el pasado, ¿sí? Eso se entiende en gente que se está acercando a Dios, que tiene poco tiempo, ¿sí? En una vida en ruinas, tan destruidos, ¿sí? Obviamente uno va a decir, por eso tiene esa actitud, ¿sí? Por eso habla así, ¿sí? Por eso se expresa de esa manera, por eso es rebelde, porque toda su vida fue de una vida destruida, ¿sí? Obviamente está todo amargado, pero hay que tener paciencia por la vida que llevó. Ah, pero oye, ya tienes 25, bueno, en este caso, 38 años escuchando de Dios. Es más, tú eres el que más seminarios lleva, tú eres el que más títulos de institutos tienes, ¿sí? Tú eres de los que empezó en la iglesia tiene 50 años y tú eres de los primeros, ¿sí? ¿Qué está pasando contigo? No, es que mi papá me trataba muy mal. Pero oye, ya son 38 años, ya eso ya debiste haberlo superado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Es que estás en un Bethesda, ¿sí? No estás en una sinagoga donde todos están amargados, ¿sí? Donde no hay recurso espiritual. Estás en un lugar donde debes salir de tu condición, porque, y aquí es lo tremendo, ¿no? Porque si uno sale, todos pueden salir. Y esa es para una persona como esta, ¿sí? Que no quiere salir, pues es como que más vergonzoso, ¿sí? Porque él puede decir, no, es que esto, y excusarse con todo, ¿no? Pero entonces vamos a decir, ¿y por qué este que llegó peor que tú tiene 3 años y ya está totalmente transformado? O lleva una transformación muy buena, ¿sí? Bueno, y aquel que ha sufrido todavía más que tú, míralo, ¿sí? Ni parece lo que él dice que era, no parece, es un cambio impresionante. ¿Por qué él sí pudo? ¿Sí? ¿Por qué aquí dice que llegaba gente, tocaba y se sanaba, y por qué tú no? Entonces, ¿no será que el que está mal es otro? ¿Sí? Pero bueno, es una persona así no lo entiende, o no lo quiere entender. Siempre va a decir, es que no lo quiere reconocer. Siempre va a decir, es que no tengo quien me lleve. Es que no me atienden a mí. Es que no hacen esto. Fíjense bien, y esto es terrible. Cuando una persona ya pasan los años en esta situación, ¿sí? Llega un momento donde ya no es una bendición, es una carga, ¿sí? Puede ser hasta un estorbo para otros, ¿sí? Está feo, ¿verdad? Pero así es, ¿sí? Porque esa persona ya está muy maleada, ¿sí? Su mentalidad ya está muy retorcida, está dentro, pero como hay una actitud de no me ayuda, o sea, siempre culpando a medio mundo, es que si ellos fueran así, y es que si el pastor hablara de esto, y es que si él hiciera esto, y es que si no apoyara tanto a aquel y me apoyara más a mí, y el pastor va a decir, pues ¿cómo te apoyo si no me crees? ¿Sí? Y es que porque a ellos les habla así y a mí no, sí, bueno, porque lo que yo le digo lo hace, ¿sí? ¿Cómo te puedo hablar a ti así si tú no lo haces? ¿Sí está claro? Entonces, todo eso, en esa actitud se cae, siempre se va a culpar, ¿sí? Ya sea a la gente de la iglesia, a la gente del mundo, ¿sí? A la situación del trabajo, ¿sí? A la situación de la sociedad, a nuestro pasado, es que yo antes, y es que a mí me pasó, ¿sí? Y no está bien. Entonces hay gente que va a culpar a los hijos, es que son bien rebeldes, ¿sí? Y por eso yo así, yo asá, y no puedo ser feliz, pero ya, o sea, son años en el Evangelio, no puedes estar culpando a tus hijos,
¿sí? O los hijos a los padres, ¿sí? Hablando de tanto tiempo, se tiene que salir de esa condición porque estás en un Bethesda, ¿sí? Estás en un lugar de bendición donde sí se puede salir de nuestra condición. Hay que dejar de estar acostados, hay que levantarnos y comprometernos, porque dice un proverbio que el perezoso tiene muchos sueños, ¿sí? Lo anhela, lo desea, ya se vio, ¿sí? Pero nada de eso alcanza, dice, por causa de su pereza. O el negligente, ¿sí? Muchos sueños tiene, o muchas cosas desea, dice, pero nada alcanza. ¿Ustedes creen que él no quería ser sano? Claro que sí, pero siempre lo soñó, ¿no? A lo mejor se soñaba corriendo, se soñaba predicando un día, se soñaba evangelizando en campañas donde se restauraban vidas, se soñaba echando fuera demonios, se soñaba dando seminarios, se soñaba ayudando a mucha gente económicamente, espiritualmente. Esos eran sus sueños, pero acostado, ¿sí? Negligente. Entonces, ¿qué iba a pasar? Muchas cosas de ser, pero nada lo iba a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no estoy dando yo los pasos que debo de dar? Ahora empecé a culpar. Es que no tengo quien me lleve, ¿sí? Es que no tengo quien haga esto por mí. Yo conocí a una hermana hace muchos años. Esa mujer estaba mal de sus pies, sus rodillas, creo. Y ella en andador caminaba porque estaba muy enferma. Bueno, los que somos de aquí de Torreón lo vamos a entender, digo por las distancias. La iglesia en aquel tiempo estaba en la Ocampo y como un foro, ¿sí? Era donde estaba ubicada la iglesia. Esa mujer vivía en la colonia Jacarandas. Bueno, en andador se iba caminando desde Jacarandas hasta la Ocampo para ir a la reunión, ¿sí? En andador, porque no tenía dinero, ¿sí? Para el camión y para el taxi, y no tenía quien la moviera, porque sus hijos no la querían mover. ¿La detuvo eso? No. Esa gente sale de su condición, ¿sí? Pero qué triste es teniendo todo para salir y no hacer nada. Eso era este hombre. Pero yo siempre, cuando ya empecé a entender estas cosas, digo, ¿cómo el Señor le dio la oportunidad? ¿Sí? Y en eso uno puede decir, puedo entender que era porque seguía ahí adentro, ¿sí? Porque a pesar de estar en ruinas, seguía ahí adentro. O sea, yo entiendo esto, ¿no? Cuando ya Dios dice, esta persona no quiere, nunca va a cambiar, no tiene ningún deseo, Dios lo quita de ese lugar. Si aguas cuando el pastor es el que corre gente, ¿sí? El que corre es Dios, y sí lo hace, ¿sí? Cuando yo defiendo a Dios, Dios es el que quita a la gente y el que pone gente, ¿sí? O sea, Dios nos trae almas nuevas, Dios nos trae gente nueva, y también quita gente que ya le empiezan a estorbar a su reino, ¿sí? Esto habla de gente que no quiere entender, que no quiere creer. Así es Dios, hermanos. Dios, le decía una noche a una hermana, estábamos hablando de estas cosas y decía, Dios no se tienta el corazón cuando se termina en algo, ¿sí? No le importa a veces mover gente. Me envió a Jesús, ¿sí? El dolor más grande que puedo experimentar era ver a Jesús en la cruz. No se detuvo con tal de salvar al mundo, ¿sí? Entonces imagínense, se va a detener para hacer a un lado a alguien y decir, no, usted no quiere, deje que los demás avancen, ¿sí? No lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está determinado en algo, ¿sí? Y si alguien se le opone, ¿sí? Se lo lleva a la corriente, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él llega un momento donde le dice al Señor, Pedro se le subió, y empieza a regañar a Jesús, porque Jesús dijo, yo tengo que ir a la cruz, a Jerusalén, y ahí voy a padecer. Y Pedro agarra a Jesús aparte, o sea, no entre los 12, y lo empieza a exhortar. Y le empieza a decir, Señor, de ninguna manera te va a acontecer eso, no lo permitiré, le dice. Y entonces el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y le dice a todos, todo aquel que quiera seguirme, tiene que llevar su cruz y negarse a sí mismo, ¿sí? ¿Sabe qué significa eso? Cuando nosotros no tomamos la cruz, o no damos ese mensaje, ¿sí? Nosotros estamos poniendo la mira en las cosas de este mundo, ¿y qué dice ahí? Somos tropiezo, ¿sí? Entonces,
si yo no enseño lo correcto, voy a hacer tropiezo para alguien porque estoy haciendo que bajen su mirada en las cosas de arriba. Entonces es una responsabilidad muy grande estar al frente, y ojalá el que está lo entienda, y lo entienda demostrándolo, si no nada más diciendo no es un privilegio, no, es una gran responsabilidad, pero con malas actitudes. No hay que llevar la cruz, porque si no le vamos a hacer un estorbo a los demás. Entonces lo que quiere decir ahí es que le dijo: apártate de mí, no me estorbes, ¿sí? Porque yo tengo un destino fijo, un propósito bien determinado, y no me voy a detener. Por eso, porque creen que muchas amistades, en aquellos que se terminan, Dios nos quita amistades, ¿sí? Gente que se mete con Dios en serio. ¿Qué pasó con Abraham? Le quitó a la familia, le quitó la parentela, le quitó la comodidad de su tierra, le pidió al hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está determinado en algo y no se detiene, ¿sí? Y eso es bueno para el que cree, ¿sí? Porque el que no cree puede ser uno de los que quítate y deja que avancen. Entonces este hombre, ¿sí? Si Jesús no le hubiera dado esta oportunidad, lo hubiera cortado, ¿sí? Puedo pensar que le dio otra oportunidad porque él seguía en Bethesda, o sea, él seguía en la iglesia. Aquí estoy en la reunión, ¿sí? A ver quién me mueve, ¿verdad? Pero aquí estoy. Como quiera, yo sé que ese lugar es de Dios, ¿sí? Pero llega un momento donde Dios va a decir: bueno, te voy a dar una oportunidad, no la quieres atender, te va a cortar, y esa persona se sale y se va al mundo probablemente, o se va a un lugar peor, ¿sí? Pero cuando Dios da la oportunidad y se atiende, lo va a sacar de ahí. Entonces ya dice aquí, bueno, este hombre empieza a culpar a todo el mundo, que me ayude, otro se mete, o sea, es gente como cuando llega uno nuevo, ¿no? Y se mete en serio, y de repente al año ya está predicando, profetizando, sirviendo a Dios, y aquel que tiene 38 son de los consentidos del pastor, ¿sí? Por eso ese se mete primero. ¿Y por qué no te metes tú antes? Bueno, el punto es que siempre van a culpar a todos, ¿sí? Y no van a asumir su responsabilidad. Pero Jesús le dio otra oportunidad, ¿sí? Es como creo que era Mateo, cuando él estaba publicano, ¿sí? Ese hombre era malo, un publicano era un ladrón, ¿sí? Roma pedía impuestos a Israel, a los judíos, y los publicanos eran los que recogían los impuestos, por ejemplo, para entender, ¿sí? Roma decía: quiero que les quites 500 pesos de impuesto. Lo que hacía el publicano es: Roma quiere 800 de tus impuestos, así es que tienes que traerlos. Y él reportaba los 500 a Roma, es un ejemplo, y los 300 se los embolsaba él. Y todos sabían, por eso no los querían, porque sabían que eran publicanos y pecadores, ¿sí? Eran gente ladrona y se les tenía como traidores a la nación. Pues un día Jesús fue a la casa de uno, con Mateo, el publicano. Llega a la casa de Mateo, y Mateo se le ocurre querer impresionar a Jesús. Señor, si a alguien defraudo, ¿sí?, le doy 4 veces más. Como si a Jesús le fuera a jugar por mentiras, ¿no? Pues Jesús dijo: eres un publicano, ¿sí? Tú defraudas no a uno, defraudas a toda la nación, ¿sí? Pero lo que quiero que ustedes vean, Jesús dijo: hoy ha llegado. Inmediatamente terminó de echar su rollo Mateo, queriendo impresionar, y Jesús acabó y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham, ¿sí? No por cuanto este es bueno, por cuanto es hijo de Abraham. O sea, por ser parte de esto, aquí está la salvación. No porque sea bueno, porque no es bueno, es un ladrón, es un traidor, pero nada más por el hecho de estar dentro de el linaje, aquí está tu salvación. Es lo mismo aquí, puedo pensar eso, ¿sí? Nada más porque estás bajo este manto, ¿sí? Nada más porque estás bajo la cobertura de Bethesda, nada más por eso te doy otra oportunidad. Levántate, le dice, ¿sí? Entonces dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta, hablando como iglesia, hay que ser un Bethesda, ¿sí?
donde hay aguas y recursos de Dios, 5 pórticos o ministerios para restaurar muchas vidas, ¿sí? Y la otra es, si tenemos ya tiempo y no salimos de nuestra condición, bueno, hay que examinarnos. ¿Soy yo, sí, que no está respondiendo bien? ¿O será que no estoy en un Bethesda? Porque yo estoy apasionado, yo me esfuerzo, yo oro, busco a Dios, me aparto de lo malo, pero aún así siento que no avanzo, ¿sí? Bueno, probablemente no estamos en un Bethesda. Pero si estoy en un buen lugar, con recursos de Dios, y no hay un avance, porque no hay un compromiso, bueno, el que está mal soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues examinarme y arrepentirme, ¿sí? Y poder acercarme a Dios y decir, ya no quiero esto, Señor, quiero levantarme, ¿sí? Y salir de esta condición. Entonces, bueno, voy a hacer una oración y le doy gracias a Dios por esta palabra, ¿sí? A los hermanos de Gloria Postrera hay que retener este mensaje. Yo creo que ya lo he dicho aquí, ¿verdad? En la iglesia. Lo más seguro es que sí, porque son mensajes que ya son de años, pero nos bendicen mucho, ¿sí? Entonces, así seamos nosotros, ¿sí? Gloria Postrera, ¿sí? Así seamos. La iglesia que nos ven, ¿sí? Hay hermanos que ven desde Monterrey, ¿sí? Dios les bendiga mucho, hermanos que ven desde Monclova y de donde un día nos alcancen a ver, ¿sí? Hay que ser una iglesia Bethesda, ¿sí? Con mucho recurso espiritual. Hay que darnos cuenta que las almas están destruidas y que necesitan ayuda. No hay que culpar a la oveja antes de, ¿sí? Ay, ya se fue porque es un rebelde, ¿sí? Acá dijo, pero así debe ser, ¿eh? ¿Por qué se fue? ¿Sí? ¿Por qué ya no asiste? Antes de extenderle el dedo y decir rebelde, gente que no quiere nada con Dios, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal como pastor para que se me vaya esa alma? Para que se me vaya esa familia, ¿sí? ¿Qué hice mal? ¿Qué hablé mal? ¿Qué no hice para que esa persona se fuera? ¿Sí? ¿Qué me está faltando para que las personas se restauren? ¿Por qué hay tanto chismoso en la iglesia? En mi iglesia, ¿sí? Bueno, no es mi caso, pero hablando en general, ¿por qué en tal iglesia hay gente tan chismosa, tan murmuradora? ¿Por qué hay tanto grupito? ¿Por qué batallo tanto para que se motiven y se esfuercen? Es que gente sin compromiso. Bueno, todos, ¿sí? Entonces ahí es, ¿y qué estoy haciendo yo como pastor? ¿Sí? Les estaré dando aguas de Dios, ¿sí? Tendré los recursos para que esas personas se metan con Dios y se restauren. Bueno, antes de señalar a los rebeldes, como decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Sí? Y si yo encuentro que me está faltando compromiso, que me falta más devocional, que me falta más consagración, ¿sí? Que me falta buscar más a Dios, bueno, esa es la razón. Cuando yo empiece a hacer lo correcto, ahí se va a ver, ¿sí? Y los que creen, se les va a notar el cambio, ¿sí? Los que no creen, Dios les va a dar un tiempo. Si no quieren, se van a ir. Y si quieren, se van a arrepentir y se van a alinear a Dios. Pero como ministro, antes de señalar a la oveja, tengo que verme yo. Si después de examinarme bien a través de la Biblia, ¿sí? No a través de lo que yo pienso, resulta que en general estoy haciendo lo correcto, bueno, no me queda más que interceder por ese pródigo y esperando que un día regrese, ¿sí? Entonces, y como ovejas, pues busquemos un Bethesda, ¿sí? Salgamos de las sinagogas donde nos tienen como ovejas destruidas después de años, ¿sí? Si yo acabo de llegar a ese lugar, yo no lo voy a juzgar, porque no sé ni cómo está, ¿sí? Pero si yo ya tengo mi tiempo y estoy más que bendecido en ruinas, pues sálgase. Se escucha raro a lo mejor, ¿sí? Pero búsquese un Bethesda que lo bendiga, que lo restaure, que restaure a sus hijos, a su familia. Búsquese un lugar donde esté Dios ahí, donde no se menosprecie el Evangelio, donde no se menosprecien los recursos de Dios. Hay que buscar iglesias así, que nos van a bendecir nuestra vida y que van a bendecir a nuestra descendencia. Si no es ver instalaciones, es ver recurso espiritual. Si no es ver que el pastor viaja mucho en avión, pero no tiene palabra para que me restaure. Jesús sanó a mucha gente, ¿sí? Y él tenía todo recurso, pero lo que realmente salvaba a la gente era el mensaje. Ese es el recurso que yo tengo que buscar, lo que me va a transformar a mí. Nunca la Biblia dice, envió una resurrección de muertos, ¿sí? O envió la multiplicación de pan,
y los sacó a la ruina. ¿Sí? No, la palabra dice, envió su palabra, los sanó y los sacó a la ruina, porque no es el milagro lo que me saca a la ruina, es el mensaje. Entonces, no es la bonita silla, no es el bonito edificio, no es la tecnología lo que me va a sacar de mi condición, es la palabra. Entonces yo tengo que buscar un Bethesda donde haya mucho recurso de Dios para que me saque de mi condición. Cuando lo encuentre, no se quede acostado, ¿sí? Muévase para que los recursos que hay ahí lo bendigan a usted. Amén. Bueno, voy a hacer una oración para ya terminar. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra que tú nos abres. Gracias por el Evangelio. Gracias por dejarnos tan gloriosa herencia en las Escrituras, Señor. Yo oro para que cada persona que se identifique con esto, ya sea de los que son Bethesda o de los que han tardado muchos años para comprometerse contigo, que puedan ver, Señor, que el problema a veces no es los demás, no es ni lo que vivieron en su pasado, porque la Biblia dice que Jesús hace nuevas todas las cosas y que en Él somos una nueva creación. Señor, bendito Dios, yo sé que hay hábitos contra los que tenemos que luchar, tanto en pensamientos como de sentimientos o emociones, Señor. Es una lucha, pero tenemos todo el recurso, Señor, en ti para salir más que vencedores, Señor. No hay excusa, Padre, cuando estamos en un Bethesda, Señor. Yo ruego que tú hagas de cada iglesia que nos ve, cada alma que es parte de una iglesia, Señor, que sus iglesias sean Bethesda, Señor, poderosas, Padre, con 5 pórticos, Señor, con todo el recurso de Dios. Que los ministros de esas casas sean ángeles o mensajeros que mueven las aguas, Señor, que bendicen al cuerpo de Cristo. Yo los bendigo, yo oro para que hagas redes donde haya muchos Bethesda, que nos podamos unir, Señor, para transformar nuestra nación y nuestra sociedad. Yo bendigo, Señor, nuestra nación, a la Iglesia de México, y yo declaro que tú tienes muchos Bethesda, que aunque tal vez son contados, existen, Señor, y esas casas tú nos vas a unir, Señor, tú nos vas a unir para hacer redes, Señor, de ministros, redes, Señor, de iglesias que van a restaurar y que van a ser instrumentos de Dios para la restauración de este país. Señor, yo declaro que tú nos conectas con otros Bethesda, Señor, tú nos conectas con otros mensajeros que tengan aguas de Dios, en el nombre de Jesús. Tú nos conectas con ministros de Dios, tú nos conectas con iglesias, Señor, de Dios, en el nombre de Jesús, para hacer redes que bendigan la nación, en el nombre de Cristo, redes que bendigan la nación, para levantarle a Dios una nueva generación, Señor. Dios merece una nueva generación, Dios merece una nueva generación de ministros, Dios merece una nueva generación de iglesia, una generación consagrada, una generación que ame a Dios. Dios merece mejores ministros, Dios merece mejores pastores, Dios merece pastores consagrados, pastores comprometidos, pastores no cobardes, pastores valientes que defiendan el Evangelio, pastores valientes, Señor, que defiendan a Jesús, que defiendan las convicciones que da el Espíritu Santo. Dios merece una nueva generación de jóvenes comprometidos, que amen a Dios, que se aparten del pecado, que tengan visión de reino. Dios merece hombres, varones consagrados, varones que sean ejemplo en sus familias y que no sean la causa de tropiezo de sus casas. Dios merece mujeres, Padre, como Débora. Dios merece mujeres como Esther. Dios merece una nueva generación, y yo profetizo que esa generación está siendo levantada para que Jesús sea honrado a través de ese pueblo, y tú nos vas a unir como redes, Señor, en toda la nación para salvar y restaurar muchas almas en este país, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tienes Bethesdas en esta nación que son una bendición para esta tierra. Señor, bendice a tu pueblo. Yo los bendigo, hermanos que nos ven. Señor, yo los bendigo y yo declaro que la mano de Dios está sobre sus vidas. Yo declaro en el nombre de Cristo que las aguas se agitan este día y que todos las tomamos en el nombre de Jesús.
Yo declaro que nadie terminará en el mundo destruido. Señor, que hoy abres nuestros ojos y que hoy te nos acercas y nos dices, ¿en realidad quieres ser sano? ¿Realmente quieres salir de esa condición? Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a culpar a todos los demás? ¿O vamos a decir, Señor, no he hecho lo que me toca, pero gracias por venir, porque me das la esperanza y sí quiero salir de mi condición? Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo lo bendigo, Padre. Bendigo a cada alma que nos ve, Señor. Que este mensaje corra como río, Señor. Sea bendecido el pueblo, Señor, que un día va a escuchar estas palabras, Señor. Yo sé que hay un remanente que me oye, Señor. Yo lo sé, porque cada vez que transmitimos lo percibo. Señor, hay un remanente que está esperando todo lo que se está hablando, que esperaba oír estas palabras, Señor, que venimos predicando, Señor. Bendito Dios, para ti es la palabra, hermano, para que tú te levantes en el nombre de Jesús, Señor. Así bendigo a tu pueblo, Señor. A tu pueblo, esta iglesia Bethesda que está extendida en toda la nación. Iglesias de restauración, iglesias de reforma, iglesias de reconciliación. Señor, en el nombre de Jesús, que van a levantar una generación mejor, Señor. Fue una generación de los apóstoles, hermosa, poderosa, impresionante. La generación de los diáconos, impresionante, que alcanzaron más en menos tiempo que los apóstoles. Señor, un Esteban, Padre. Señor, impresionante su predicación. Un Felipe que con un mensaje, con una campaña, ganó una ciudad. Señor, más fuerte la manifestación que los 12. Señor, porque así es esto, Señor. Así levantes una generación mejor, Señor. Y después vemos la próxima generación apostólica, un apóstol Pablo, Señor, que no superó en todas, Señor, tanto en revelación como en manifestación, en trabajo de Dios, a los primeros 12, Padre. Obviamente no fue mayor que ellos en cuanto a autoridad, Señor, pero sí en cuanto a toda la demás manifestación, porque fue una nueva generación. Así oro, Señor, para que la generación de Eliseo se levante, Señor. Bendito Dios, un Elías muy poderoso, pero con actitudes no tan correctas, pero un Eliseo poderosísimo y con un carácter bien templado, Señor. Una nueva generación como Juan el Bautista, bendito Dios, con padres como Zacarías, Señor, muy leal a Dios, pero se levantó una generación más poderosa que él en Juan el Bautista, donde no solamente lo oía cierto grupo de sacerdotes, lo escuchaban, ciudades enteras venían a Juan. Dice tu palabra que los de Judá, de Jerusalén y las provincias de alrededor del Jordán, todos venían a oír a Juan. Señor, el más grande de los profetas, Padre, dice tu palabra, así Dios merece una nueva generación de cristianos no apáticos, de cristianos que le dan tantas largas a Dios, de cristianos que siempre se están justificando para no meterse contigo, de cristianos, Señor, que a todas, Señor, para todos sacan una excusa para no comprometerse contigo. Dios merece una mejor generación. Y Dios está levantando una nueva generación de ministros, Señor, para que levanten una nueva generación de hijos, que muy seguramente será la última, Señor, antes de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y yo profetizo, Señor, que todas esas vidas tú nos vas a unir, Señor. Y vamos a hacer algo impresionante en México, Señor, algo que va a revolucionar todas las naciones, Padre. Yo veo muchos jóvenes que se van a comprometer tanto con Dios, pero veo detrás de ellos muchos ministros bien maduros, Señor, que les van a enseñar el camino, Padre. Bendito Dios, veo jóvenes como olas misioneras que entran a todas las partes de la nación, llevan el evangelio, Señor, como Felipe, entran a ciudades, Señor, donde la brujería es la que gobierna, pero de ahí sacan, Señor, ventaja y aún se ganan a los hechiceros. Señor, veo, Padre, una generación nueva que se levanta, Señor, y que, bendito Dios, será la última
última generación antes de tu venida, Padre. Tú vas a levantar una nueva generación de ministros que nunca han perdido la visión, para que levanten una nueva generación de ovejas, Señor, de hijos tuyos, Padre, que jamás te darán largas a ti, Señor. Y después, en este levantarse, Señor, veremos un mover de apostasía, Padre, donde los que no se quisieron levantar, Señor, van a estar en contra de los que sí se levantaron, Señor, y será como un choque de una guerra civil, una guerra entre mismos cristianos no comprometidos, cristianos ya usados por el diablo, Señor, con la nueva generación que se va a levantar poderosa, preciosa, consagrada, amorosa de Dios, que amarán tanto la oración, Señor. No esos cristianos que se quedaron acostados por muchos años, Señor, y que ahora lo que hacen es quejarse, como aquel profeta viejo y el profeta joven que menciona el libro de Reyes. Un profeta viejo que nunca denunció el pecado de su rey. Tuvo que venir un profeta joven para ir y denunciarlo. Ese profeta viejo fue el que más daño le hizo al profeta joven, Señor. Bendito Dios. Así será una guerra civil, Señor. Se levantará esto, Padre, Señor. Pero esa nueva generación, Señor, será muy poderosa, Padre, para la gloria de tu nombre. Que seamos todos de esa generación, Señor, que van a preparar la venida de Jesús a este mundo, Padre. Es la última generación. Por eso será muy gloriosa, el vino nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, el último vino, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias y así es bendecido tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.